como tema de hoy traigo Día de Misericordia. Día de Misericordia es un tema que jamás pasará de moda. Vamos a leer el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 22 al 23. Dice la palabra de Dios, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias porque hoy estamos estrenando misericordia. Gracias que por esa gran misericordia no hemos sido consumidos en este mundo pecador. Y gracias a ti, Señor, que estamos de pie, perseverando, y es por tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Y como vimos, hoy es un día de misericordia, porque son ¿qué? Nuevas ¿qué? Cada mañana. Por eso el tema de la misericordia de Dios es un tema que nunca pasará de moda, porque día a día tenemos misericordia de cada vez que nos levantamos, cada vez que salimos, cada vez que regresamos a casa. Todo el día la misericordia de Dios que nos rodea, nos envuelve. Ahora bien, ¿qué es la palabra misericordia? La palabra misericordia viene del latín misericordia, que es una unión de miser, que significa desdichado, pobre. Y la otra es, la unión es miser, que es el significado desdichado y pobre. Y cor o cordis, que es el corazón. Significa literalmente tener corazón para el desdichado. Tener un corazón para el desdichado, eso significa la palabra misericordia, que proviene de ¿qué? Del latín. Es decir, sentir compasión o un deseo de ayudar a quien sufre. Ahora bien, la misericordia es un atributo central de Dios. El Testamento, ¿cómo se revela en el Antiguo Testamento? Con actos, con pactos, con actos de liberación y pactos. O sea, es progresiva la misericordia. Desde el Antiguo Testamento se inició revelándose con actos de ¿qué? Actos de liberación y pactos. Ahora, y en el Nuevo Testamento, plenamente se manifiesta en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es la mayor expresión de misericordia. Y se extiende a los creyentes, quienes debemos reflejar con nuestras obras y acciones esa misericordia. Entonces podemos ver que la misericordia de Dios que es progresiva. Fue progresiva y el final es que en Jesús. Amén. O sea, en el Antiguo Testamento la podemos ver claramente cuando Dios rescataba al pueblo. Sabemos que el pueblo de Israel caía en pecado, era cautivo, y venía Dios por su misericordia, otra vez lo liberaba y nuevamente el pueblo caía en desobediencia. Entonces, por medio de ¿qué? De los pactos y de esas liberaciones, Dios estaba mostrando que su infinita misericordia. Pero en este tiempo, que es tiempo de gracia, y gracias a Dios que pertenecemos a esta generación, podemos ver esa misericordia ya consumada en nuestro Señor Jesucristo. Y esa misericordia es la que nosotros debemos que reflejarla a los demás. No podemos llenarnos la boca de vanagloriarnos de que somos buenos, de que hacemos buenas obras, o que nos hartamos de nuestra santidad, desconociendo quién es el proveedor de todo eso. Amén. Ahora bien, la misericordia no se obtiene por esfuerzos humanos. No podemos obtener esa misericordia por nuestros actos. Jamás podemos obtenerla. Porque en Romanos, vámonos al libro de Romanos 9, 15, 16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Amén. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo
tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que no podemos alcanzar misericordia si no es solo por la voluntad de Dios. Solamente es el que la tiene. Así que, mi amado hermano, por mucho que seamos dadivosos, por mucho que hagamos regalos, que hagamos esto, no es por eso que vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Amén. Ahora nos ubicamos en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 3, versículo del 7 al 9. Para entrar en contexto de este pasaje, recordemos que el Éxodo fue la salida del pueblo de Dios de la cautividad de Egipto. Pero en este contexto aún el pueblo estaba ¿qué? Esclavizado bajo la servidumbre de Faraón. Aún Dios había llamado a Moisés ¿para qué? Para que libertara a ese pueblo. Vamos a leer Éxodo 3, 7, 9 que dice: Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el leteo, el amorreo, el fereceo, el leveo, el jebuseo y todo lo que termina en eo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Amén. Ahora bien, aquí podemos ver un pueblo esclavizado, oprimido en gran manera, donde no tenían esperanza ni ningún guía espiritual para que los ayudara. Y sus pocas fuerzas eran absorbidas ¿qué? En el trabajo duro que Faraón les daba. Aquí podemos ver que la misericordia de Dios, porque él dice: yo he visto el clamor de los hijos de Israel. Ese clamor ha venido delante de mí, porque Dios está viendo que la opresión que el pueblo de los egipcios los tenía sobre ellos. Y aquí podemos ver que la gran misericordia de Dios reflejada en este pueblo que está sin esperanza, en un pueblo que estaba consumido su tiempo solamente que en el trabajo el cual les era impuesto. Y esa poca fuerza que estas personas tenían, ¿qué pasaba con esa fuerza? Le multiplicaban ¿qué? El trabajo. Y aquí podemos ver algo importante en ese mismo libro, en Éxodo 5, 9, Éxodo 5 del 2 al 9, que dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha, ¿qué dice? Encontrado. Y cuando uno encuentra algo, ¿es por qué? Porque se ha perdido. Entonces él dice: el Dios nos ha encontrado. Entonces quiere decir que el pueblo de Israel estaba ¿qué? Perdido. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos ¿qué? Sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis pajas al pueblo para hacer ladrillos, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les pondréis la misma tarea de ladrillo
que hacían antes y no les disminuyas nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Y en el 9 dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Amén. Es importante cuando dice aquí, agrávese la servidumbre sobre ellos. O sea, le multiplicó ¿qué? El trabajo. Solamente Faraón hizo esto cuando escuchó que el pueblo quería que ir a ¿qué? Adorar al Señor. ¿Y qué hizo Faraón? Le multiplicó el trabajo para que las pocas fuerzas que tuvieran y el tiempo libre lo usaran ¿qué? Solamente para el trabajo. Y es una cosa impresionante lo que se ve hoy en día. Cómo las artimañas del enemigo entran en nuestras vidas cuando queremos darle un tiempo de devoción a Dios. O no le han pasado que muchas veces cuando uno quiere adorar a Dios es cuando más viene ¿qué? Cosas pesadas, cargas para nuestras vidas. Un ejemplo, en el trabajo, muchas veces van a intentar que ese día que tú has dispuesto para adorar al Señor es cuando más algo va a salir. La señora va a salir de la casa, que ya estaba dispuesto su corazón para ir al servicio. No, me tocó hacer esto, por esto pasó esto. ¿Y eso qué? Para evitar ¿qué? Que la persona vaya ¿qué? A adorar al Señor. Y una cosa que nos agobia, nos impide a nosotros entrar en la comunión con el Señor es el cansancio físico, el agotamiento físico. Si nosotros trabajamos todo el día fuerte, ya en la noche que uno viene cansado, las pocas fuerzas que uno trae se las consumió ¿qué? El trabajo, el día a día, el afán. Y esa es mentira, que nosotros vamos a ir cansados y nos vamos a meter una hora en intimidad con el Señor, a leer la palabra, porque apenas que cojamos la Biblia, el sueño enseguida cae sobre nosotros. ¿Por qué? Porque es algo natural que estamos cansados y necesitamos que, ¿por qué? Necesitan descansar. Y a todos nos acontece eso, a todos. No creo que no haya ninguno que no le acontezca. Que muchas veces cogemos la Biblia o hemos puesto en nuestro corazón madrugar para buscar al Señor, pero el cansancio físico impide que hagamos eso. Y ahí podemos ver cómo se manifiesta la obra maligna desde los tiempos anteriores hasta esta generación. Por eso el Señor Jesús habla mucho del afán. No nos afanéis por el día de mañana, porque Él dice que Él tiene cuidado de ¿quién? De nosotros. Amén. Aquí podemos ver un pueblo en esclavitud, un pueblo que por voz de Jehová los encontró y habían decidido que salir a adorar al Señor. Pero Faraón, todo el mundo sabe la historia que se interpuso. Amén. Vamos a leer Deuteronomio 29, de 2 al 5. ¿Quién me lo puede leer? Deuteronomio 29, del 2 al 5. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra, las grandes pruebas que vinieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido sobre vuestros pies. Amén. Entonces podemos ver aquí en el versículo 4 que dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y podemos ver que ya este pueblo ya había salido del cautiverio y había visto que las grandes maravillas que Dios había hecho. Pero aún así, este pueblo estaba convencido de que había un Dios en los cielos, que había un Dios que provee. Pero dice la palabra de Dios: pero hasta ahí Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea que este pueblo
estaba que solamente convencido, mas no estaba convertido a Jehová. ¿Por qué? Porque estaban viviendo de la provisión física que Dios le daba, porque eso sí lo veían, pero espiritualmente estaban que muertos espiritualmente, tenían una torpeza espiritual, tenían incredulidad espiritual. Entonces eso lo podemos ver aquí, que aún en medio, hoy en día, aún en medio, en las iglesias, en las congregaciones, podemos ver muchas personas que saben que hay un Dios, que sabe que nos puede proveer, pero aún su corazón que está apartado de Dios. Estamos convencidos, mas no convertidos. Y eso acontecía en este pueblo, pero aún así, la misericordia de Dios estaba ¿qué? Sobre todo el pueblo. Y la misericordia actualmente de hoy está sobre todos nosotros. Y podemos ver algo tan importante aquí que dice en el versículo 5. Y yo os he traído ¿cuántos años? 40 años en el desierto. Y no ha envejecido ni el vestido ni su calzado. Y ellos podían darse cuenta que ese era, creería yo, el milagro más grande que pasó en el desierto. Ustedes saben lo que es caminar con un par de calzados 40 años. Ni que sea Nike, ni que sea la mejor marca. A duras penas durará 1 año o 2 años y no colocándose todos los días. Pero esta gente pasaba era ¿qué? Caminando en un ¿qué? Desierto. Y nunca envejeció su ropa, nunca envejeció su calzado. Pero aún a ese pueblo así desobedecía a Dios. Pero la misericordia de Dios siempre estaba sobre ellos porque a ellos no le hizo falta nada. Lo que necesitaban Dios que suplir. Podemos ver que la provisión de Dios todos los días la vemos nosotros. Esa es misericordia de Dios. La misericordia de Dios la podemos ver que en la provisión y en la protección que nos da día a día. Él nos provee, Él nos protege y además nos fortalece en las situaciones que nosotros estamos viviendo. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo y todo eso pues solamente por la misericordia de Dios. No es porque nosotros hagamos, no es porque nosotros corramos, no es porque nosotros queramos hacer, sino porque por la misericordia. Por eso nosotros debemos delante de Dios aceptar que somos ¿qué? Imperfectos. Somos imperfectos, no podemos llenarnos la boca diciendo que somos los mejores, que somos los más espirituales. No, Señor, todos somos ¿qué? Imperfectos. Pero aún así, no es malo reconocer que somos imperfectos, al contrario, es bueno porque estamos reconociendo que necesitamos de Él. Amén. Vamos a leer Deuteronomio 1 al 3, ¿quién me lo puede leer? 30 del 1 al 3. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando, hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde tuviera aparecido, esparcido Jehová tu Dios. Amén. Y aquí podemos ver algo importante, y que toda la Biblia es importante, ¿cierto? Siempre vemos cosas. Dice Jehová en el versículo 1, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, ¿qué cosas? La bendición y la maldición que he puesto, ¿qué? Delante de ti. O sea, Dios pone delante de nosotros esos dos caminos, la bendición y la maldición. ¿Cuál escogeremos? ¿Cuál escogeremos? Pero Dios dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubieras arrojado arrojado Jehová tu Dios. ¿Y qué dice? Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a lo que Él nos dice. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? ¿Qué? Un arrepentimiento ¿qué? Genuino. Que el arrepentimiento genuino que trae
arrepentimiento y obediencia. Eso es que es la conversión. Y podemos hablar del tema de la conversión, cuando estamos convertidos en verdad a Jehová. Ahora Dios dice, si te pongo el camino de la bendición y la maldición y manda a arrepentirse, ese es cuando nosotros cogemos el camino, ¿qué? Cuando nos desviamos. Entonces, Él ahí, su infinita misericordia, la está mostrando a su pueblo. Y esta parte, en el contexto de esta parte, podemos ver ese discurso final de Moisés al pueblo de Israel, antes de entrar, ¿qué? A la tierra prometida. Entonces el Señor que estaba aquí diciéndole, ya Él sabía lo que iba a acontecer. Ya Él sabía, yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Pero ya Dios le estaba diciendo que iban a ser, ¿qué? Cautivos. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo, porque la desobediencia del pueblo siempre estuvo ahí. Siempre desde que salió, siempre estuvo ahí. Aun cuando vieron el mar abrirse, aun después que fueron alimentados en el desierto, aún siempre estuvo la desobediencia del pueblo. Amén. Entonces la desobediencia trae exilio y separación de Dios. La desobediencia trae exilio, que es la separación de Dios. El arrepentimiento trae restauración y la bendición de Dios. O sea, el Señor está diciendo aquí, arrepiéntete y conviértete. Eso es lo que dice el Señor. Amén. Ahora nos vamos, Lucas 22, del 31 al 34. Una voz que me puede ayudar leyendo. Capítulo 22, del 31 al 34. Dijo también el Señor Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le dijo, Señor, dispuesto estoy ahí contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Y esto, para mi concepto, en ese momento sería un dolor grande de Pedro cuando escuchó que el Señor dijo esas palabras. Porque Pedro ahí estaba alardeando de su fe superficial. Ser una fe superficial. Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel y a morir contigo. Así le dijo. ¿Quién sabe cuando vienen las situaciones cuando uno se echa para atrás? Esto está fuerte, voy para atrás. En esa situación Pedro estaba dispuesto, pero el Señor le dijo, Pedro, te digo que antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. O sea, vas a negar que yo estuve contigo, vas a negar que me conociste, vas a negar que eres mi discípulo, vas a negarme, Pedro. Pero Pedro, con ese orgullo y esa fe según él, que la tenía superficial, esa fe superficial, él decía que no lo iba a negar, pero Jesús le había dicho, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido. Y todos somos pedidos, todos. Cuando nosotros buscamos a Cristo, todos vamos a ser pedidos en un momento para zarandearnos como a trigo. Cuando Jesús dice zarandearnos como a trigo, en ese entonces, zarandear el trigo, había otros mecanismos manuales. Zarandear el trigo no es como uno expurgar el arroz, no, era sacudirlo fuertemente en un cilindro fuerte y fuerte y fuerte. Hoy se usan unas máquinas eléctricas que lo zarandean fuerte, fuerte. ¿Y qué hace eso? Separa ¿qué? El grano de la ¿qué? De la paja. O sea, va a sacar el grano de la paja, de la cascarita. Entonces, para sacar eso, tiene que zarandearlo bien fuerte. Amén. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Satanás os ha pedido para zarandearlo. ¿Y esa es la obra de quién? De Satanás, porque no es obra de Dios, porque Él es el que nos pide. Pero cuando Él pide eso, podemos ver algo también, que ahí va a ser probada ¿qué? Nuestra fe. Ahí va a salir algo para ver de qué estamos hechos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Satanás los pidió para probar para ver de qué están hechos ustedes. Para ver si confían en mí o no confían. Para ver si me van a negar
o no me van a negar. Eso está diciendo Jesús a Pedro, pero Pedro dijo, no, Señor, yo no te voy a negar jamás. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, yo estoy dispuesto a morir. Y Jesús le dijo, tú me vas a negar, tú me vas a negar. Entonces, desconociendo Pedro y no reconociendo que nuestros ojos deben estar fijados en Jesús, nuestra voluntad debe estar anclada a Jesús y todo nuestro ser debe estar anclado a Él, en discusión de Él. Porque nosotros delante de Dios no somos nada, somos imperfectos, somos débiles. Aún en la santidad muchas veces alardean porque yo soy santo, que yo no hago esto, que yo no hago esto. Pero es que eso no depende de nosotros. Esa es la misericordia de Dios. Con el Espíritu Santo es el que nos lleva ¿a qué? A poner ¿qué? Freno a todo lo que venga en contra de nosotros. A toda tentación. La palabra de Dios dice, Señor, guárdalos. Jesús dijo, guárdalos de que no caigan en tentación. O sea, Él es el que nos guarda. El Padre nuestro dice así. Guárdanos de no caer ¿qué? En tentación. O sea, que el Señor es quien nos guarda a nosotros. Eso no depende de nosotros. Jamás va a depender de nosotros de no caer en tentación. La tentación siempre va a estar ahí. Pero es el mismo Señor que protegiéndonos. Amén. Entonces, ¿qué pasa con este término? Se trata de utilizar para describir una prueba o purificación, donde las dificultades separan lo esencial que es el grano, de lo superficial que es la paja. Y vemos la intercesión de Cristo por Pedro, igual que lo hace con todos nosotros. Y ahí vemos que la restauración depende de nuestro Señor. Entonces, para eso son estas pruebas, para que haya una separación, una purificación, para que lo esencial de nosotros, lo verdadero, sea separado de ¿qué? De lo superficial, para que nuestra fe sea una fe ¿qué? Genuina y no sea una fe superficial. Cuando alardeamos mucho, cuando hablamos demasiado, es una fe superficial. Pero cuando entramos a una prueba y nos mantenemos firmes y nos levantamos y salimos nuevamente y entramos en otra, ahí estamos ¿qué? Mostrando que una fe genuina, una fe que no depende de las circunstancias, una fe que no dependa de que si mañana hay o no hay, una fe que dependa solamente de Cristo, reconociendo que Él es ¿qué? Nuestro proveedor. Amén. Amén. Continuemos leyendo Lucas 22, 6.1 y el 6.2, ahí mismo en ese pasaje. Versículo 6.1 y 6.2, ¿quién me lo puede leer? El 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, aunque se te hallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. ¿Qué hizo Pedro? Lloró amargamente. ¿Cuándo hizo eso? Entrando al contexto, después que Jesús le había dicho, tú me vas a negar 3 veces, aconteció que a Jesús lo aprendieron en el Getsemaní, se lo llevaron para crucificarlo, lo tenían allá. Pedro, ¿qué hizo Pedro? Él fue detrás de él. Y él le entró, alcanzó a entrar al patio donde estaba él. Pero allá lo reconocieron. Algunos reconocieron, oye, tú andabas con Jesús. No, yo ni lo conozco. Ay, tú andas, no, ¿qué? Yo nunca lo había visto. Tú me estás confundiendo. Y Pedro, aun cuando lo negaba, no se acordaba. Pero en la tercera vez, cuando lo negó, esa escena debe ser cruel, terrible. Eso debe ser doloroso si nos ponemos en el puesto de Pedro. Cuando entonces vuelto Jesús, el Señor, en la tercera que él lo negó, miró a Pedro. ¿Sabes lo que Jesús te mira a los ojos? Y cuando Pedro lo haya negado, lo mire diciéndole, yo te lo dije. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y esa mirada de Jesús no fue una mirada de recriminación, no fue una mirada de odio, no fue una mirada de decirte, me estás traicionando, fue una mirada de ¿qué? De misericordia. Una mirada de misericordia que Jesús le lanzó a Pedro, reconociendo, diciéndole,
Yo soy el todo. Tú tienes que anclarte a mí, no en tu propia fuerza. Y podemos ver un punto clave que es el yo superficial versus la fe genuina. Pedro confiaba en su propia fuerza y lealtad cuando le dijo: nunca te negaré, subestimando la debilidad y el poder de ¿qué? De la tentación. Y eso es un error común entre todos nosotros. Nunca podemos subestimar el poder en la debilidad humana y el poder de la tentación. Por eso es que nosotros debemos reconocer que somos débiles, no somos nada, no somos nadie, y que dependemos totalmente de nuestro Señor. Él es el que nos da la fuerza, el Espíritu Santo, el que nos guía y nos ayuda cuando estamos ¿qué? En la tentación. Y es un error de sobrevolar la espiritualidad personal en lugar de depender de Cristo. Y muchos podemos decir hoy, nos alegramos, no nos gozamos, nos llenamos la boca de que de pronto por la forma de vestir, de hablar, yo no ando tomando, no ando esto, y nos llenamos de ¿qué? De orgullo. Y eso solamente es una fe superficial. Eso no es una fe genuina. La fe genuina viene cuando tú estás solo en la intimidad y viene esa tentación. ¿Qué haces tú cuando estás en la intimidad? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos solos, donde no hay ojo humano que nos esté viendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos negando a Cristo o estamos obedeciendo? Porque la tentación siempre va a estar ahí. La tentación siempre va a estar a la puerta. Siempre. Y es ahí donde nosotros debemos mostrar una fe genuina. La fe genuina no la mostramos para que la gente lo vea. No, para que el mundo vea. Para que los vecinos, la iglesia vea que yo no soy el santo. Yo soy el que más alabo, yo soy el que más canto. Yo soy el que más me arrodillo. Yo soy el que tiemblo, salto, brinco, lloro. No, ahí no se muestra la fe genuina. La fe genuina se muestra en tu intimidad cuando Dios te está viendo solamente. Cuando Dios nos está viendo, ahí que nosotros podemos mostrar si somos verdaderamente creyentes o no creyentes. Amén. Entonces esto lo podemos ver que Pedro andaba con Jesús, Pedro era discípulo de Jesús, pero aún así que falló. Y si fallaron los que andaban con Jesús, ¿qué se espera de nosotros? ¿Qué se espera de nosotros? Entonces, lo que la palabra de Dios enseña es que nosotros no vamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Nosotros tenemos que tener una dependencia total de nuestro Señor. Amén. Y como lo venía diciendo, la mirada de Cristo en medio del sufrimiento de Jesús se voltea y mira a Pedro, y esta mirada fue una mirada amorosa, de amor. ¿Ustedes se imaginan que después uno niega a una persona y que esté sufriendo y nos mire con amor, con esa compasión? Eso es lo que más le hiera a uno. Y eso es lo que sintió Pedro. Ese reproche de él mismo. Porque dice la palabra de Dios que él salió y que lloró amargamente. ¿Se acuerdan cuando Ana lloró? Que lloraba amargamente. Ese era un dolor que en el corazón, un dolor interno. Ese era el sentimiento de remordimiento que tenía Pedro. Amén. Continuemos con Juan 21. Dice la palabra de Dios. Creo que lo voy a leer todo. Juan 21 dice en el versículo 1: Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Y aquí cuando leemos esta parte, ya Jesús había ¿qué? Resucitado. Ya había sido crucificado. Pero en el versículo anterior de Lucas pudimos ver que el Señor le dice, y una vez vuelto, después que dijo que lo iba a negar, dijo, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y ese vuelto, cuando dice una vez vuelto, eso se llama la restauración que el Señor le hace a Pedro. Ya Pedro negó a Jesús, pero no lo dejó así. A diferencia de Judas. Judas lo entregó, pero ¿qué hizo Judas? Se ahorcó. Pero Pedro, el Señor sí le había dicho, tú me vas a negar, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, restauración
y una vez entró nuevamente ¿qué? Al grupo de liderazgo. No lo dejó solo, sino que continuó, pero aún que continuó ¿qué? Purificado, restaurado como un nuevo Pedro. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. ¿Dónde se manifestó Jesús? En el mar. ¿Cuál era la profesión de Pedro? Pescador. O sea que Pedro andaba ¿qué? En el mar. Dice en el 2, estaba junto Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron absolutamente nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Vamos a arrojar. Y pues continuamos. Quedamos por el versículo 10. ¿Qué está sucediendo en este momento? Una vez Jesús crucificado, podemos ver claramente qué hizo Pedro. Volvió a su vida natural. O sea, lo que Jesús había enseñado, lo que Jesús había muestro, el evangelio, hasta ahí había quedado. Porque Pedro volvió ¿a qué? A pescar. Y podemos ver el liderazgo de Pedro, que Pedro le dijo, yo me voy a pescar. ¿Y qué hicieron los demás? Nosotros vamos contigo. O sea, vemos que Pedro era de influencia en el liderazgo. Ellos lo siguieron, pero Jesús sabía dónde iba a encontrarlo. Aquella vieja manera de vivir, aquel mundo que Pedro, el mundo natural, que era el mundo de la pesca. Y eso suele acontecernos a nosotros. Cuando nos separamos de Dios, cuando llegamos y le fallamos a Dios, ¿qué es lo primero que hacemos? Volvemos nuevamente donde Jesús nos rescató. Y Jesús sabe dónde encontrarnos. Por eso que la palabra de Dios dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Él sabe dónde nos va a encontrar. Y nos va a encontrar en ese lugar donde una vez Él nos sacó de ahí. Por su amor, por su misericordia. Y como seres humanos tendemos a avergonzarnos. Como seres humanos, cuando fallamos, tendemos que esa tendencia como que de apartarnos, de separarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que una vergüenza. Y eso estaba aconteciendo con Pedro. Pero podemos ver que cuando Jesús se le apareció y Juan le dice, ese es el Señor. El único que brincó, se ceñó la ropa y salió nadando fue Pedro a llegar a la orilla. ¿A qué? A recibir su restauración. Amén. Y eso es lo que debemos hacer nosotros cuando nos sintamos mal, porque fallamos, porque no hacemos uno. En lugar, tenemos que recordar esta palabra, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Él siempre va a estar ahí con los brazos abiertos, aun cuando nosotros le fallemos. Él está esperando que nosotros le busquemos. ¿Para qué? Para una restauración. Correr hacia Él. Amén. Y continuamos leyendo el 12, el 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y aquí podemos ver que estos hombres pasaron toda la noche tirando la red y nada. Yo digo que un trabajo de tanta paciencia en la pesca.
y que tú no saques nada en la mañana. O sea, que por lo menos uno va, se gana el día, ya uno está picando, uno sabe que ahí está produciendo. Pero que tú tires la red y a donde no saques nada, eso que va a traer que frustración a nuestras vidas, desesperanza, mal genio. Se vuelve uno toda la noche tirando a estos hombres la red y a dónde. Y apareció Jesús, tirarla donde yo te digo. Y ahí podemos ver que primera, la misericordia es reflejada en ¿qué? En la provisión. Ahí le está diciendo Jesús, ustedes deben depender de mí, porque yo soy el que proveo. Yo soy el que todo lo puedo dar. Eso le está diciendo a ellos. Que confíen en Él. Si una vez Él lo hizo, con ellos mismos nuevamente lo volvió a hacer. Pero lo hace una vez y con el tiempo nos olvidamos, reconociendo que Dios puede obrar ¿qué? A nuestro favor. Amén. ¿Y por dónde vamos? 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. El versículo 12. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Y en el 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro, Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo, pastorea mis ovejas. 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y podemos ver por qué fueron 3 veces. Porque fueron 3 veces que Pedro lo había negado. Entonces tenía que haber que una restauración espiritual. Y vemos que cómo se muestra que el amor a Dios, a nuestro Señor, cómo podemos mostrar apacentando, cuidando, guiando, enseñando a las demás personas. Amén. Entonces, este es el momento en que llega la restauración de Pedro. Fue en ese momento y en ese lugar. Y en el 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñían e ibas a donde quieras, mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a conocer con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Sígueme es la reincorporación al apostolado. Él lo incorporó, sígueme nuevamente, y le dijo, le profetizó el costo de seguir a Jesús. Él le estaba mostrando con qué muerte debería ser que crucificado. Recordemos que Pedro al principio le dijo, Señor, yo no te negaré, iré a la cárcel contigo y moriré contigo. Y ese es el costo en este contexto de cómo tendría que glorificar a Jesús. Y era que a través de qué, de la muerte, o predicar qué, su palabra. Amén. Entonces nosotros estamos llamados a qué, a reflejar que la misericordia. No podemos llenarnos la boca diciendo que yo soy bueno, yo soy esto. Ahora yo hago una pregunta. ¿La luna tiene luz? ¿Quién levanta la mano y dice que sí? ¿Quién dice que sí tiene la luna luz? No, yo estoy preguntando quién dice si la luna alumbra de noche. ¿Tiene luz? Levanten la mano. 1, 2, 3. ¿Quién más? ¿Quién más, Luismi? No sabe. ¿Quién dice que no tiene luz? 1. Gloria no sabe. Que sí tiene luz. Ah, bueno. ¿Quién dice que la luna es bonita, es hermosa? ¿Quién dice? Todo el mundo dice que la luna es hermosa. Para su conocimiento, la luna es lo más horrible que hay. Por eso, de lejos se ve bonita ese cáncer.
Todo de lejos lo más bonito. Pero cuando se acerca uno, ¿qué va a ver? La luna es lo más feo, más rocoso, poroso, una tierra, no hay nada. Y no tiene luz. La luz, ella refleja la luz del sol. El sol pega, como va girando, cuando pega, el reflejo que le pega se viene a la tierra. Entonces, pega la luz, la luna refleja la luz del sol. Y así nosotros podemos ver, cuando tengan tiempo, buscar en YouTube cómo se refleja la luz del sol, cómo refleja la luz de la luna. Y van a ver, porque hay unos ejercicios buenos que muestran con un láser y tú vas ¿verdad? Mirando y cómo se refleja y se pasa a la tierra. Y así suele acontecer en la vida del creyente. De muchos creemos que nosotros somos misericordiosos, que nosotros somos los mejores, que nosotros somos los santos. Y la gente ve eso, porque estamos mostrando el ejemplo. El mundo, las personas en la tierra, las personas, tú eres la luna. Entonces te van a ver, wow, qué bonito, pero no sabiendo que el sol, que es Dios, es el que hace reflejar su luz a través de nosotros en la tierra. O sea, nosotros debemos reconocer que somos porosos, que no tenemos luz, que no somos nadie, que solamente por la luz de nuestro Dios, esa es la que reflejamos que delante de los seres humanos. Amén. Y esa es la misericordia. Muchas veces hay religiones que dicen que tienes que ser bueno, que dar cosas buenas, porque vas que y al reino de Dios. Y no es así. Porque creen que compramos que la misericordia de Dios, eso no se puede comprar por mucho que brinquemos, por mucho que corramos. Las cosas buenas es el reflejo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Esos son los frutos. Lo que tú haces bueno es porque lo que tú estás viendo, lo que Dios, entonces tú tienes que reflejar. Por eso es que la misericordia fue así. La misericordia fue en crecimiento, fue orgánica, se movió desde el Antiguo Testamento por medio de pacto, por medio de rescate que Dios le hacía. Fue a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Jesucristo la mostró y hoy en día ¿qué? La muestra a través de nosotros. No somos nosotros, es el Señor mostrándola a través de nosotros. Ah, pero que fulanito sí es bueno, ese fulanito sí da, ese fulanito mira, no hace esto. No es Él, no somos nosotros. Es la obra de Jesucristo perfeccionándose en nosotros. Amén. Así que cuando nosotros caigamos, tropecemos, recordemos que somos débiles. Y siempre va a ser así. Siempre. Solamente tenemos que hacer como hizo Pedro, correr a Jesús y Él nos va a restaurar. Amén.